El día de Yahweh. Isaías capítulo 2 versículo 12. Porque el día de Yahweh Sebaot vendrá sobre todo el que es soberbio y altivo, sobre todo el que se exalta, y será humillado. El día de Yahweh es el juicio de Yahweh sobre todas las naciones de la tierra, incluyendo a Israel. No es un día de 24 horas. Es la época del juicio de Yahweh sobre los habitantes del planeta Tierra. Es el tiempo marcado por la aparición de la bestia y el falso profeta y sus fechorías, junto con los juicios de Dios detallados en el libro del Apocalipsis, los sellos, las trompetas, los truenos y las copas, que incluyen la Tercera Guerra Mundial y la guerra en el cielo. Fuera del libro del Apocalipsis, el día de Yahweh se menciona y describe en la mayoría de los libros de la Biblia. Veremos Isaías, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Ezequiel, Lucas, y quizás algunos más en esta publicación. La verdad es que este es un acontecimiento tan significativo en el calendario de Dios que se pueden encontrar referencias a él a lo largo de toda la Biblia. Es un día de oscuridad, un día de juicio, un día que no se debe desear. Dios no se complace en ejecutar su justo juicio. El día de Yahweh vendrá sobre Israel por su rebelión contra Yahweh. Caerá sobre las naciones vecinas de Israel por la forma en que han tratado a Israel desde el tiempo en que descendieron a Egipto para habitar allí hasta el día de hoy. Caerá sobre todos los habitantes de la tierra por la maldad que se han hecho unos a otros a lo largo de la historia de la raza humana y por nuestra rebelión contra nuestro Creador. Examinaremos brevemente cada uno de esos juicios a medida que Dios se levanta para sacudir terriblemente la tierra. La tierra será puesta al revés y habrá relativamente pocos supervivientes. Veamos para empezar las escrituras que describen ese acontecimiento. La sacudida de la tierra. Isaías capítulo 24, versículos del 1 al 6. Mirad, Yahweh vacía la tierra, la devasta, trastorna su faz y dispersa sus moradores, y sucederá que el pueblo será como el sacerdote, como el siervo, así será su amo, como la criada, así será su señora, como el comprador, así será el vendedor, como el que presta interés, así será el que recibe interés de él, como el que toma prestado, así será el que da prenda. La tierra será totalmente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh ha hablado esta palabra. La tierra se aflige, se marchita, el mundo se consume, se marchita, la gente altanera de la tierra se consume. La tierra también está profanada bajo sus habitantes, porque han transgredido la Torá, han violado el estatuto, han quebrantado el pacto eterno. Por eso la maldición ha devorado la tierra, y los que en ella habitan son asolados. Por eso son quemados los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan. Isaías 24 continúa describiendo lo que le está sucediendo al planeta Tierra durante este tiempo. Isaías, capítulo 24, versículos 19 y 20. La tierra se agrieta totalmente, la tierra se resquebraja completamente, la tierra se sacude violentamente, la tierra se tambaleará como un ebrio y se balanceará como una choza. Su transgresión será pesada sobre ella, y caerá para no levantarse jamás. No se le da suficiente atención al hecho de que la tierra se va a voltear. Esto podría ser simplemente un cambio de polos, o Dios podría literalmente girar la Tierra 180 grados donde todo en el hemisferio norte está en el hemisferio sur y viceversa. Eso explicaría por qué Dios dice que toda montaña e isla fueron movidas de sus lugares. Ambos casos, un cambio de polos o una rotación de 180 grados, explicarían muchas de las cosas extrañas descritas en el libro de Apocalipsis. La prolongada oscuridad, el calor extremo, todas las ciudades de la tierra cayendo, los 4 ángeles reteniendo todos los vientos y toda montaña e isla siendo movidas de sus lugares, etc. Todo ocurriría como resultado de un cambio de polos, o si Dios literalmente pone el mundo al revés. En cualquier caso, cuando Dios dice que va a poner el mundo al revés, tenemos que tomarle la palabra. Dios no dice las cosas para impresionar a la gente. Dios no exagera. Dios dice exactamente lo que quiere decir. Si debemos tomar lo que Él dice literalmente o metafóricamente, debe determinarse por el contexto y las escrituras que lo apoyan. Hacer caso omiso de la palabra de Dios o los pensamientos ilusorios son una locura. Reflexionemos un poco sobre lo que ha dicho. En caso de un cambio de polos durante el día de Yahweh, la protección de la magnetosfera y la ionosfera contra los vientos solares se reduciría significativamente.
Una reducción significativa en la magnetosfera y la ionosfera de la Tierra tendría efectos profundos y complejos sobre el medio ambiente y varios sistemas terrestres. La magnetosfera y la ionosfera desempeñan un papel fundamental en la protección del planeta contra el viento solar, proporcionando un escudo contra las partículas cargadas y la radiación electromagnética del Sol. Si estas capas protectoras se debilitaran o interrumpieran significativamente, podrían ocurrir varios cambios ambientales. Primero, escape atmosférico. Una magnetosfera y una ionosfera debilitadas podrían conducir a una mayor pérdida de gases atmosféricos al espacio debido al impacto del viento solar. Esta pérdida de gases, incluidos el hidrógeno y el helio, podría alterar la composición de la atmósfera de la Tierra, lo que podría afectar el clima y la química atmosférica. En segundo lugar, exposición a la radiación. La reducción de los efectos protectores de la magnetosfera y la ionosfera expondría la superficie y la atmósfera de la Tierra a niveles más altos de radiación solar y cósmica. Este aumento de la exposición a la radiación podría tener implicaciones para la salud de los organismos vivos, incluido un mayor riesgo de mutaciones genéticas y daños potenciales a los ecosistemas. Tercero, efectos sobre la química atmosférica. La ionosfera influye en la química y composición de la atmósfera superior. Una reducción en la efectividad de la ionosfera podría conducir a cambios en la distribución de iones y radicales, lo que podría afectar procesos como la formación y destrucción del ozono. Ya hemos visto los efectos de la destrucción del ozono en las temperaturas de la superficie. Isaías 24, versículo 6 arriba dice: «Por eso son quemados los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan». Aquí hay otra profecía del día de Yahuwah que dice esas cosas y más. Isaías capítulo 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Yahuwah, vendrá como destrucción de parte del Shaddai. Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 13. Mirad, el día de Yahuwah viene, horrible, con furia y ardor de ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, se oscurecerá el sol al salir, y la luna no hará resplandecer su luz, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. También haré cesar la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los tiranos. Haré que el hombre sea más escaso que el oro fino, y la humanidad más que el oro puro de Ofir. Por tanto, haré temblar los cielos, y la tierra se moverá de su lugar a causa de la indignación de Yahuwah de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Una pérdida de atmósfera afectaría la luminosidad o un oscurecimiento del sol. Junto con que la tierra se mueva de su lugar, alejarse del sol también reduciría la luminosidad. Aunque la pérdida de luminosidad de esos eventos no explicaría la gravedad descrita en las escrituras, sería un factor que contribuiría. Si queremos entender cómo podrían suceder las cosas escritas en el libro de Apocalipsis, debemos pensar seriamente en lo que Dios dice que va a hacer. La tierra se tambaleará como un ebrio, la tierra se moverá de su lugar, Él la pondrá al revés y caerá para no volver a levantarse. Este es el tiempo en que Dios sacudirá la tierra. El planeta mismo temblará de miedo junto con todos sus habitantes cuando Yahuwah se levante de su trono. Judas, capítulo 1, versículo 15. Para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de entre ellos, por todas sus obras impías que han hecho impíamente, y por todas las cosas ofensivas que pecadores impíos han hablado contra él. Esa cita de Judas es también una cita de Enoc, la séptima generación de Adán, profetizando este juicio venidero. También de Isaías de algún tiempo alrededor de 740 a 700 a.C., y de Jesús en Lucas alrededor del 26 después de Cristo y del libro de Apocalipsis alrededor del final del primer siglo después de Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 19. Y se meterán en las grietas de las peñas y en las cavernas de la tierra, por el terror de Yahuwah y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Isaías capítulo 2, versículo 21. Para entrar en las hendiduras de las rocas y en las cumbres de los peñascos escarpados, por el terror de Yahuwah y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Lucas capítulo 23, versículos del 28 al 31. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque, he aquí,
Vienen días en que dirán, bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a los collados, cubridnos. Porque si hacen esto cuando el árbol está verde, ¿qué sucederá cuando esté seco? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá resistir? Isaías capítulo 34 versículo 8. Porque es día de venganza de Yahweh, año de retribución para la causa de Sión. El día de Yahweh es mucho más que solo juicios ambientales y ecológicos emitidos sobre el orgullo de la humanidad. Hay justicia incorporada en los juicios por los crímenes de la humanidad contra aquellos que han buscado amar y servir a Dios a pesar de la maldad del hombre. El juicio sobre Israel y Judá. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para salvarte. Aunque haga yo fin en todas las naciones entre las cuales te esparcí, en ti no haré fin, sino que te castigaré con medida, y no te dejaré sin castigo. La nación de Israel, tanto el reino del norte de Israel como el reino del sur de Judá, ha estado bajo juicio durante más de 2600 años, y aún no ha terminado. Jeremías, capítulo 30, versículos del 12 al 15. Porque así ha dicho Yahvé, incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus amantes te olvidaron, no te buscan, porque con llaga de enemigo te herí, con castigo de adversario, a causa de la multitud de tus iniquidades y de la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Por la multitud de tus iniquidades, por la muchedumbre de tus pecados te he hecho esto. La ocupación de Israel por potencias extranjeras podría haber terminado cuando Yahshua, también conocido como Jesús, comenzó a enseñar. Su primera enseñanza fue un llamado a la nación de Israel a arrepentirse y creer el mensaje que él traía. Su primer mensaje fue este: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El legítimo rey de Israel estaba en la tierra, y ningún poder en el cielo o en la tierra podía desplazarlo. Desafortunadamente para Israel, no lo conocieron, no lo recibieron, no le creyeron y no entendieron sus propios escritos que hablaban del tiempo de su venida. Su liberación del yugo de las potencias extranjeras tendría que esperar. Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por diversión hagamos un poco de matemáticas. Yahshua, también conocido como Jesús, nació en el año 4 a.C. Comenzó a enseñar cuando tenía unos 30 años. Eso lo sitúa en el año 26 después de Cristo. Este año, el año en que estoy haciendo este vídeo, es 2024. Reste 26 de 2024 y obtendrá 1998. Eso fue hace 1998 años. Solo 2 años más y eso hará un total de 2000. 2000 es un número significativo. Si retrocedemos 2 versículos desde Lucas, capítulo 13, versículos 34 y 35 citados anteriormente, veamos lo que Yahshua nos está diciendo en Lucas, capítulo 13, versículos 31 al 33. Aquel mismo día vinieron algunos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decida a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Interpretemos esos versículos. Antes de dar la mala noticia a Israel, Jerusalén en particular, Yahshua está profetizando sobre el tiempo del comienzo del reino de Dios y de los 1000 años de paz que seguirán. Usando la interpretación profética de 1000 años como un día y un día como 1000 años, en el versículo 32, Yahshua está diciendo que durante los próximos 2000 años, Él echará fuera demonios y hará curaciones. Y luego, durante los siguientes 1000 años, su reino comenzará y crecerá hasta completarse. En el versículo 33 repite su profecía diciendo que es un proceso de 3000 años. Es una locura intentar establecer fechas exactas en la profecía, pero se permite hacer aproximaciones. En solo 2 años más, se cumplirán los primeros 2000 años. Se supone que debemos ser conscientes de ese hecho. Se supone que ese día no nos tome por sorpresa. De nuevo, estoy haciendo una aproximación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En números aproximados el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La nación de Israel volverá a perder su soberanía. La bestia y el falso profeta los pisotearán junto con el resto de la tierra. Harán un tratado de 7 años con Israel permitiéndoles libertad religiosa, pero en la marca de los 3 años y medio, romperán el tratado. Durante el día de Yahuá, en los últimos 3 años y medio, habrá una persecución en Israel, diferente a cualquier persecución anterior. Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 y 13. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El día de Yahuá está sobre todos los habitantes de la tierra, incluido Israel. Pero a diferencia del resto de las naciones de la tierra, Israel emergerá del día de Yahuá como la última nación en pie. Jeremías, capítulo 30, versículos 16 y 17. Serán destruidos todos los que te destruyen, y todos tus adversarios, todos ellos, irán en cautiverio, y serán presa los que te saquean, y entregados al saqueo todos los que te roban. Porque yo haré volver tu salud, y te sanaré de tus heridas, dice Yahuá. Porque te llamaron desechada diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. He escrito extensamente sobre la persecución de Israel en otras publicaciones, por lo que no entraré en los detalles de la persecución aquí. Mi propósito al escribir sobre el juicio de Israel durante el día de Yahuá es informar al lector que nadie escapa al día de Yahuá. Cuando llegue el día de Yahuá, esa generación lo pasará, creyentes e incrédulos. Necesitamos enseñarles lo que se avecina y cómo Dios cuidará de aquellos que deben soportarlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay elegidos y fieles que morirán a manos del anticristo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, y hay elegidos y fieles que serán escondidos. Isaías capítulo 26 versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poco por un momento, en tanto que pasa la indignación. Salmos capítulo 83, versículos del 2 al 4. Porque he aquí, tus enemigos vociferan, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. El juicio sobre los vecinos de Israel. En el libro de Sofonías, Yahuá comienza a describir sus juicios sobre aquellos que han sido los enemigos perpetuos de Israel. Usando a Israel como punto cero, él se expande en espiral desde Israel, describiendo a los enemigos actuales que él derrocará. Sofonías 2, versículos 4 al 6. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Expulsarán a Asdod al mediodía y Ecrón será desarraigada.
Ay de los habitantes de la costa del mar, de la nación de los cereteos, palabra de Yahuá contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Te destruiré hasta que no quede morador en ti, y la costa del mar será morada de pastores y apriscos para ovejas. Sofonías 2, versículo 5, menciona una región llamada la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo antiguo que vivía en la región costera sur de lo que hoy es el Israel moderno y la Franja de Gaza. El pueblo al que llamamos palestinos son los antiguos filisteos. Los equivalentes modernos de la tierra de los filisteos incluirían ciudades y áreas en esta región, que incluyen la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio palestino a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo. Se encuentra en la parte sur del Israel moderno y en la parte suroeste del Israel actual. La ciudad de Gaza es la ciudad más grande de la Franja de Gaza, región costera sur de Israel. Esto incluye ciudades y regiones en el sur de Israel a lo largo de la costa mediterránea, como Ascalón, Asdod y las áreas circundantes. Moviéndonos más lejos del centro, Yahuá describe su derrocamiento de Moab y Amón, que son la actual Jordania, diciendo que se convertirá en una desolación perpetua para nunca más ser habitada. Sofonías 2, versículos 8 al 11. He oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron contra su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Yahuá de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los poseerá. Esto tendrán por su soberbia, por cuanto afrentaron e hicieron alarde contra el pueblo de Yahuá de los ejércitos. Terrible será Yahuá contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y le adorarán cada uno desde su lugar, todas las costas de las naciones. Moviéndonos más lejos aún, Yahuá dice que matará a los etíopes, lo que sin duda incluiría a la actual Sudán y Etiopía, y probablemente gran parte del norte de África. También dice que destruirá a Asiria y Nínive, que sería la actual Siria como mínimo. Sofonías 2, versículos 12 y 13. Y a vosotros también, etíopes, muertos serán a mi espada. Extenderá su mano contra el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como el desierto. Aunque el libro de Sofonías deja de enumerar naciones individuales en este punto, de ninguna manera es el final de la lista. Sofonías simplemente retrocede y cuenta el panorama general. Sofonías 3, versículo 6. Destruí las naciones, sus torres están asoladas. Asolé sus calles hasta dejarlas sin transuntes, sus ciudades fueron asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Sofonías 3, versículo 8. Esperadme pues, dice Yahuá, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. El juicio sobre toda la tierra. En el último versículo anterior, Sofonías 3:8, vemos una referencia a las tres emociones que impulsan el día de Yahuá: indignación, ira y celos. Esta tríada contrasta con la forma en que comúnmente se caracteriza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia está repleta de referencias al amor, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la ternura y la misericordia de Dios. Pero desde el principio, Dios no ha ocultado ser un Dios celoso. Todo el mundo ha oído hablar de los 10 mandamientos. La lista comienza con y Dios habló todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, versículos 2 al 6. Yo soy Yahuá, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo, Yahuá, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También hay algunas otras cosas de las que todos deben saber y entender que Dios está celoso. Ezequiel 39, versículo 25. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora volveré a traer los cautivos de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré mi santo nombre. Joel 2, versículo 18.
Entonces Yahweh tendrá celos de su tierra y tendrá compasión de su pueblo. Zacarías capítulo 1 versículo 14. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, clama diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Como dije al principio de la segunda parte, el juicio sobre Israel y Judá, la nación de Israel, tanto el reino del norte de Israel como el reino del sur de Judá, ha estado bajo juicio por más de 2600 años. Hemos visto a Israel sufrir durante 2600 años y sin embargo, el mundo todavía no lo entiende. Todos deberían haber estado prestando atención a lo que Dios ha hecho con su pueblo elegido debido a su negativa a inclinarse ante Él y adorarlo a Él en lugar de ídolos sin vida e inútiles. Ahora presten mucha atención porque voy a explicarles lo que necesitan saber y aprender del ejemplo de Israel. Porque si no nos arrepentimos, nosotros, la raza humana, provocaremos el día de Yahvé. Si no cambiamos muy pronto, esta profecía en Jeremías, que aparece 2 veces en el libro de Jeremías, se cumplirá. Jeremías 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para salvarte. Aunque haga yo consumación en todas las naciones entre las cuales te esparcí, contigo no haré yo consumación, sino que te castigaré con medida, y no te dejaré sin castigo. Jeremías 46, versículo 28. No temas, siervo mío Jacob, dice Yahvé, porque yo estoy contigo, porque haré consumación en todas las naciones a las cuales te he echado. Pero contigo no haré consumación, sino que te corregiré en medida, mas no te dejaré del todo sin castigo. Dios ha determinado hacer de Jerusalén una piedra de tropiezo en la tierra. Dios ha determinado utilizar Jerusalén como la razón para reunir a todas las naciones de la tierra en Oriente Medio para la Tercera Guerra Mundial. Las profecías de este acontecimiento son muy claras, no hay necesidad de interpretación. Dios lo dice clara y directamente. También ha declarado con bastante claridad en los versículos de Jeremías mencionados anteriormente cuál será el resultado de esa guerra. Esto sucederá. Pause de 5 segundos. Pero hay esperanza para esta generación si nos arrepentimos. Fijémonos en Israel para ver qué salió mal y aprender. En la narrativa bíblica, los errores de Israel se relatan a lo largo del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, a pesar de ser elegido por Dios y recibir su guía, a menudo caía en la desobediencia, la idolatría y varios pecados. Estos son algunos temas recurrentes en los fracasos de Israel. 1. Quejas y falta de fe. Los israelitas a menudo se quejaban y murmuraban, expresando falta de fe en la provisión y guía de Dios. Esto fue evidente durante su viaje por el desierto tras el éxodo de Egipto. 2. Falta de confianza en Dios en tiempos de crisis. En tiempos de crisis o al enfrentarse a enemigos poderosos, Israel a veces no confiaba en Dios para la liberación. En cambio, buscaban alianzas con otras naciones o confiaban en su propia fuerza. 3. Desobediencia a los mandamientos de Dios. Israel repetidamente falló en obedecer los mandamientos y estatutos de Dios. Esta desobediencia se manifestó a menudo de diversas formas, incluyendo descuidar el sábado, romper el pacto y participar en prácticas inmorales. 4. Rechazo del liderazgo de Dios. A pesar de tener líderes designados por Dios, a saber, jueces, los israelitas rechazaron su liderazgo y quisieron un rey terrenal como las demás naciones. Este rechazo del liderazgo de Dios finalmente resultó en la pérdida de su soberanía. 5. Violación de las promesas del pacto. Israel violó repetidamente el pacto que tenía con Dios. El pacto, establecido en el monte Sinaí, esbozaba los términos de su relación con Dios, incluyendo la obediencia a sus mandamientos. El fracaso de Israel en mantener su parte del pacto tuvo consecuencias. 6. Idolatría. Uno de los fracasos más significativos de Israel fue apartarse de la adoración al Dios verdadero y participar en la idolatría. La adoración a dioses falsos e ídolos fue un tema recurrente, lo que llevó al disgusto de Dios y a advertencias a través de los profetas. 7. Adoptar las prácticas de las naciones vecinas. Israel a veces sucumbió a las influencias culturales de las naciones que lo rodeaban, adoptando prácticas paganas, rituales
y estilos de vida que eran contrarios a los mandamientos de Dios. 8. Injusticia social. Los profetas a menudo reprendieron a Israel por la injusticia social, incluyendo el maltrato a los pobres, las viudas y los huérfanos. El no mantener los estándares de justicia y compasión de Dios contribuyó a su decadencia espiritual. Como pueden ver, Dios juzgó a aquellos a quienes había elegido de la tierra para que fueran su pueblo. Pero cualquiera de los 8 fracasos anteriores podría aplicarse a cada uno de nosotros o a todos nosotros, es decir, a toda la raza humana, no solo a Israel. Ahora bien, esta es la suma de todo. Desde la época de Jesucristo, cuyo nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach, el Evangelio de la paz con Dios mediante la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, se ha predicado en toda la tierra para que los hombres no tengan excusa. En la generación final, la palabra volverá a salir por toda la tierra, tal como Jesús predijo en Mateo, capítulo 24, versículo 14. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El nuevo pacto, establecido por la sangre de Jesús, es para todos los pueblos, judíos y gentiles, por lo que ningún hombre puede decir que no fue para él. Entonces, ¿qué aprendimos de los fracasos de Israel? Porque ahora nuestros fracasos también deben ser juzgados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es lo que hemos aprendido de los fracasos de Israel. Dios ha establecido normas para el comportamiento moral basadas en sus mandamientos. Dios es un Dios celoso y juzgará a aquellos que se vuelven a adorar a otros dioses. Dios juzgará a una nación cuyo pueblo no muestre compasión sin parcialidad hacia los pobres, los huérfanos, las viudas y los inmigrantes extranjeros en su tierra. Dios requiere una relación de pacto con los humanos. Debemos entrar en el nuevo pacto con Él, para obtener la salvación. Dios requiere que su pueblo rechace esta era malvada presente y camine en sus caminos mientras esté en esta tierra. Durante 2600 años el mundo fue testigo del juicio de Dios sobre Israel. Nuestro turno ha llegado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la única esperanza de nuestra generación. El día de Yahvé está sobre nosotros. Prácticamente no queda nada en las Escrituras que impida el cumplimiento de estas profecías. Como ya he escrito en otras publicaciones, este es un marco de tiempo generacional. Hay una sola generación en la que la bestia que surge del mar hollará toda la tierra. Esa generación verá cumplidas las profecías del libro del Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. El día de Yahvé es otra descripción de esos mismos juicios sobre la tierra. Esta generación, nuestra generación, podría ser fácilmente esa generación. Ahora tenemos la tecnología para cumplir todas las profecías. El río Éufrates se está secando. Nuestros misiles guiados son las flechas que nunca regresan en vano. Jeremías capítulo 50 versículo 9. Porque he aquí que yo despierto y hago subir contra Babilonia una multitud de naciones fuertes de la tierra del norte, y se dispondrán contra ella, y desde allí será tomada. Sus flechas serán como las de un valiente experto, ninguna volverá vacía. El Banco Mundial y el FMI están trabajando en monedas digitales y criptomonedas para reemplazar el dólar como estándar mundial. La moneda digital reemplazará a todas las monedas del mundo para estabilizar el comercio internacional y se convertirá en la única moneda que eventualmente contendrá la marca de la bestia. Los principales ejércitos del mundo están produciendo soldados de IA para luchar en sus batallas. Boston Dynamics lidera esta tecnología. Estos soldados de IA se describen en el capítulo 2 de Joel. Estas son las escrituras que quiero que lean y comprendan. Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de espesa niebla,
como la aurora se extiende sobre los montes. Un pueblo grande y fuerte. Nunca lo hubo semejante, ni lo habrá después de él, por años de muchas generaciones. Delante de él fuego devorador, y detrás de él llama abrasadora. La tierra como el huerto del Edén delante de él, y detrás de él como desierto asolado, y de él nada escapará. Sí, y nada se escapará de ellos. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como jinetes correrán, como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes, como ruido de llama de fuego que consume también la hojarasca, como pueblo fuerte preparado para la batalla. Delante de él se angustiarán los pueblos, todos los rostros palidecerán, correrán como valientes, como hombres de guerra escalarán el muro, y cada uno marchará por su camino y no se apartarán de sus filas, ni se empujará el uno al otro, cada uno irá por su camino, y aunque caigan sobre la espada, no se herirán. Irán de acá para allá en la ciudad, correrán sobre el muro, subirán a las casas, entrarán por las ventanas como ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Yahvé hará oír su voz delante de su ejército, porque su campamento es muy grande, porque fuerte es, y poderoso para poner por obra su palabra, porque grande es el día de Yahvé, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Porque fuerte es el que ejecuta su palabra, porque el día de Yahvé es grande y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Boston Dynamics, LS3 Alpha Dog, Joel, capítulo 2, versículo 4. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como jinetes correrán. Como pueden ver, tenemos, o tendremos en breve, todo en su lugar para que se cumplan las profecías. Y estas son las buenas nuevas. Estos son los siguientes versos en Joel, capítulo 2. Joel 2, versos 12 al 14. Por lo tanto, aún ahora, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en misericordia, y se arrepiente de haber traído el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará, y dejará tras de sí bendición, una ofrenda vegetal y una libación para Yahvé vuestro Dios? Desde el momento en que se escribió Joel hasta ahora, la única generación a la que estos últimos 3 versos podrían haber sido escritos es esta generación. Nunca antes fue posible cumplir Joel 2, versos del 1 al 11 porque la tecnología no existía. Por lo tanto, Joel 2, versos 12 al 14, fueron escritos para nosotros. No se equivoquen, el día de Yahvé llegará. Pero Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de arrepentirnos para que no llegue a esta generación. Creo que uno de los mayores cumplidos que las Escrituras han dado a alguien en la Biblia fue dado a David. Las Escrituras dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero ahora tu reino, el reino de Saúl, no continuará. Yahvé se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y Yahvé le ha ordenado ser capitán sobre su pueblo, porque no has guardado lo que Yahvé te mandó. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y cuando le quitó, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Se dijo de David, él es un hombre que cumplió toda la voluntad de Dios en su generación. No podemos cambiar el pasado y no podemos controlar el futuro, pero podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra generación. Creo que Joel 2, versículos 12 al 14, fue escrito para nuestra generación. Creo que Joel 2, versículos 12 al 14, es la voluntad de Dios para nuestra generación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto concluye nuestra publicación sobre el día de Yahvé. A continuación, les dejo una lista de escrituras que también hablan sobre el día de Yahvé, por si desean profundizar en el tema por su cuenta. Simplemente busquen las escrituras y lean todos los textos que las rodean para que puedan entenderlas en contexto. Lamentaciones 2, versículo 22. Convocaste en día de solemnidad a mis atemorizadores, y en el día del furor de Yahvé ninguno escapó, ni quedó. Los que crié y mantuve, mi enemigo los consumió.
Ezequiel 13, versículo 5. Y no subisteis a los portillos, ni reparasteis los muros de la casa de Israel, para que os pudieseis tener en la batalla en el día de Yahvé. Ezequiel 30, versículo 3. Porque cerca está el día de Yahvé, día nublado, día de trompeta será. Joel 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Yahvé, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Joel 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Joel 2, versículo 11. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, porque fuerte es, que ejecuta su palabra. Grande es el día de Yahvé, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 3, versículo 14. Gentes que están en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. Amós 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Yahvé. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas, y no de luz. Amós 5, versículo 20. ¿Acaso no será el día de Yahvé tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abdías 1, versículo 15. Cercano está el día de Yahvé sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Sofonías 1, versículos 7 y 8. Calla en la presencia de Yahvé, porque el día de Yahvé está cercano, porque Yahvé ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Sofonías 1, versículo 14. Cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé, allí gritará el valiente. Sofonías 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Yahvé, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 2, versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto, antes que el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahvé, antes que venga sobre vosotros el día del ardor de la ira de Yahvé. Zacarías 14, versículo 1. He aquí, el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 2. Para que no os dejéis mover fácilmente del vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay, serán quemadas.